a la Academia Diplomática. Ahí me espera el embajador Alan Wagner. Fue el presidente de la comisión que inició las reformas para el referéndum. Vamos a analizar cada pregunta de la consulta de este domingo. Ingresamos, ¿no? Sí. Señor Wagner, ¿cómo está? Buenas tardes. Listo para... Señor Wagner, ¿cómo va a votar usted por el referéndum? Yo quisiera votar por los 4 sí, ¿Ya? pero con el tema de la cuarta pregunta sobre la bicameralidad, realmente es una lástima que se haya incorporado en el Congreso esa cláusula por la cual se limita una vez más la facultad del presidente para hacer cuestión de confianza en caso de censuras al gabinete y poder convocar elecciones parlamentarias, cosa que ya fue, digamos, materia de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional respecto de la ley que sobre el mismo tema se había aprobado. Y el Tribunal Constitucional dijo algo que es muy importante. Dijo que eso altera el balance de poderes del Estado, ¿no? En la medida en que si por un lado el Congreso tiene la facultad de vacar al presidente prácticamente sin expresión de causa, ¿no? Porque aquello de la incapacidad moral da para todo, ¿no? Y el presidente de la República no tiene por su lado la facultad para luego de 2 censuras a gabinetes ministeriales poder convocar a nuevas elecciones parlamentarias. Entonces, algunos han dicho, con razón, que eso prácticamente nos estaría convirtiendo en un régimen parlamentario, ya no en un régimen presidencialista. Régimen parlamentario en el cual, como sabemos, lo que existe es un jefe de gobierno, ¿no? Y además un jefe de Estado que es una figura, digamos, poco decorativa, ¿no? Que representa a la nación. El presidente quedaría bastante debilitado. Muy debilitado. Entonces, claro, el problema es que esa pregunta 4, tal como fue aprobada por el Congreso, lleva esa inclusión, ¿no? De última hora, y naturalmente yo personalmente no quiero votar por eso, porque yo no quiero alterar, como dijo el Tribunal Constitucional, el balance de poderes del Estado. Señor Wagner, la reforma que prohíbe la reelección inmediata de congresistas no le ha gustado a los políticos. ¿Qué piensa usted de esto? Sí, mire, ese es un tema que es discutible, ¿no? La propuesta se basó en el hecho de que las otras autoridades del Estado, ¿no? Como es el caso del presidente de la República, de los gobernadores, de los alcaldes, no pueden ser reelegidos, ¿no? Y por consiguiente se debía aplicar el mismo sistema en el caso de los parlamentarios. Yo lo voy a votar a favor, ¿no? Pero creo que es algo que habría que... ¿Usted va a votar por sí, en el caso de prohibir la reelección? ¿Verdad? Sí, pero con cierto resquemor, le digo con toda sinceridad, porque yo creo que es algo que luego tendríamos que ver tal vez con mayor reflexión. Hay que ver cuál es la experiencia que se obtiene sobre la aplicación de un dispositivo de esa naturaleza. Imaginemos, ¿no?, unas próximas elecciones en las que todos los parlamentarios, no es que necesariamente serían nuevos, porque pueden presentarse algunos que ya lo fueron, ¿no? Así es, sí. En anteriores Pero congresos. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Vamos a ver, yo diría que es algo para reflexionar al futuro, pero por lo pronto sí voy a votar a favor de la pregunta. En el caso de la pregunta 2 sobre regular el financiamiento de los partidos políticos, ¿por qué usted está muy seguro de votar? Porque eso está bien y hay que votar sí, en el caso suyo. No es un secreto para nadie que en el Perú actúan bandas de crimen organizado, sea narcotraficantes, mineros ilegales de oro, hay trata de personas, hay tala ilegal, ¿no?, madera ilegal que se exporta, y esas mafias, ¿no?, lo que generan es por un lado, una enorme cantidad de dinero ilegal que se inserta en el circuito financiero, ¿no? Y al mismo tiempo estas
mafias lo que buscan es tener representantes, ¿no? Que puedan, por un lado, proteger sus intereses y por otro lado, influir en ciertas decisiones, ¿no? El grave peligro es que esto empiece a manifestarse en el Congreso. Entonces, todo aquello que impida que ese dinero ilegal de las mafias, ¿no?, pueda ingresar en las campañas políticas y finalmente tengamos representantes no de la ciudadanía, sino de las mafias en el Congreso, tiene que ser favorecido. Señor Wagner, y también respecto a esta reforma, algunos partidos han valorado que incluya que las campañas electorales no van a poder ser financiadas o sea, los partidos no van a tener que gastar en radio y televisión, en propaganda en radio y televisión, porque solamente van a contar con la franja electoral para este efecto, que es donde gastan más. Esa escuálida franja electoral que hemos venido ofreciendo como Estado, obviamente es insuficiente, ¿no? Tendría que ser algo mucho más importante, como ocurre ya en otros países. Dio la coincidencia, por ejemplo, que yo estuve el año pasado en Chile, justo en vísperas de las elecciones, y hubo, ¿no?, una franja electoral, entre comillas. ¿Y qué tal era? Magnífica. Ah, sí. Excelente. O sea, spots bonitos. No, y con amplia capacidad de los candidatos para expresarse. O sea, tiene que ser una cosa que realmente sea útil y que los candidatos sientan que están, siendo reconocidos en su derecho de poder expresar a la ciudadanía sus planteamientos. Eso cuesta, sí, hay que invertir en la democracia, ¿no? Yo creo que tenemos también que convencernos de eso. O sea, nos hemos acostumbrado a que nuestra democracia sea prácticamente financiada por los privados, ¿no? Y ya vemos qué cosa es lo que ha sucedido, ¿no? Señor Wagner, usted fue el presidente de la comisión que empezó la reforma. ¿Qué le pareció? ¿Cómo ha quedado la reforma 1, la de la Junta Nacional de Justicia, que finalmente le pusieron al Consejo Nacional de la Magistratura, que ya no va a ir? Mire, aparte del cambio de nombre, ¿no?, que no sé qué razón tuvo, pero en fin, sí. Ni qué aportó tampoco, sí. ¿no? Pero bueno, las diferencias, digamos, no es que sean menores, pero en todo caso no son negativas. Solamente encuentro una que sí me parece negativa, y es que se encarga a la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, sí, que haga evaluaciones prácticamente permanentes, ¿no?, de jueces y fiscales. En general, eso sería una tarea realmente ímproba, ¿no?, porque estamos hablando de 3.000 jueces y otros tantos fiscales. Sí, cada 3 años y medio hay que volver a evaluarlos. Claro, ¿no? Y además también había una crítica, ¿no?, en el ambiente, ¿no?, sí, cuando trabajamos en el ambiente, digamos, del Poder Judicial y del Ministerio Público, sobre estas ratificaciones cada 6 años, ¿no? Porque eso también se ha prestado a malos manejos, ¿no?, a tráfico de influencias, a cosas por el estilo. Entonces, si a eso además se le añade cada 3 años, ¿no?, una evaluación, francamente yo pienso que no es algo positivo. Señor Wagner, ¿qué opina usted de esta campaña por redes? Hay varias, pero le pregunto específicamente por una, respecto al referéndum, que anima a la gente a votar las 4 preguntas, no, 4 veces no. Bueno, quien promueve esa campaña, ¿no?, debe tener un problema, ¿no?, porque yo no entiendo, quiere decir que está en contra de la democracia, es una persona que está, no sé, con una profunda depresión o algo por el estilo. Yo no entiendo que hay alguien que vaya a votar por no las 4 preguntas, ¿no? Eso me parecería insólito, ¿no? O simplemente fruto de la ignorancia, ¿no? Por ejemplo, para no tocar los temas, las 3 preguntas más políticas, ¿no?, pero aquella que tiene que ver con la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Actualmente
el Consejo de la Magistratura ya no existe, ¿no? Sus miembros fueron vacados, ¿no? Algunos de ellos incluso están, ¿no?, con prisión preventiva, en procesos, ¿no?, judiciales. Okay. Entonces, en este momento no hay nadie que pueda nombrar ni remover fiscales ni jueces, ¿no es cierto? Entonces, eso plantea una situación muy delicada a dos instituciones del Estado que son fundamentales, son poderes del Estado, es el Poder Judicial, ¿no?, y el Ministerio Público que lo acompaña. De manera pues que, ¿quién puede estar en contra de la necesidad de tener una institución que cumple esa función? Su argumento es que todo ha sido muy rápido, no ha habido tiempo de reflexionar como se debe. Bueno, mire, pues los tiempos se determinan a través de muchas maneras, ¿no? No olvidemos que además, digamos, de que el presidente Vizcarra ya había anunciado que el tema de la lucha contra la corrupción era la prioridad de su gobierno, ¿no? Tuvimos este shock nacional, ¿no?, de poder escuchar a jueces y fiscales, ¿no?, y personas allegadas a ellos haciendo tráfico de influencias, cometiendo delitos, ¿no?, como reducciones de penas o negociaciones de penas, etc. Eso fue algo que conmovió a la ciudadanía, y eso es lo que precipita, digamos, una decisión del presidente, primero de invitar a la comisión que me encargó que yo presidiera, ¿no?, y luego pues proponer algunas medidas, ¿no?, inmediatas, ¿no?, para iniciar un proceso de reforma del sistema de administración de justicia. ¿Quién se puede oponer a eso? Y el tiempo lo determinó, esta necesidad clamorosa, ¿no?, que la ciudadanía tenía de reaccionar ante eso que estábamos escuchando, indignados, ¿no? De manera que los tiempos políticos son así, ¿no? No siempre se pueden establecer como si fuera un cronograma matemático. ¿Por qué es importante estar animados e ir este domingo a votar el referéndum? Porque estamos iniciando una etapa muy interesante de nuestro país, que es la etapa de las reformas institucionales. Debemos ir con entusiasmo porque estamos realmente comenzando un camino que debió haberse iniciado hace mucho tiempo y por lo menos hace año y medio, ¿no? Y ojalá que luego del referéndum se puedan dejar de lado posiciones antagónicas, ¿no?, en el Congreso, y haya un clima que permita que se avance, digamos, no solamente con el soporte importantísimo de la ciudadanía, como se refleja a través de un referéndum, sino a través del proceso legislativo normal. Muy bien, muchas gracias, señor Wagner. A usted la gracia, Jesús.